El respeto se siente en un saludo, en escuchar sin interrumpir, en valorar cada historia que nos rodea. Cuando respetamos, nos encontramos, crecemos juntos y construimos paz. El respeto nos hace dignos. Un mensaje de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica, con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La nota jurídica. La nota jurídica aquí en Mediodía Noticias. Carlos Paz. Las 12 del día, 35 minutos, mi querido Iván, 12 del día, 35 minutos. Así es, Oscar, y ya están en nuestra mesa de trabajo los invitados para la nota jurídica. Inicialmente saludamos a la doctora Raquel Ceballos. Qué gusto tenerla aquí en nuestra cabina nuevamente, doctora. Muchas gracias, Iván y Oscar, por esta oportunidad de continuar con nuestra nota jurídica desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Y a toda la audiencia que nos escucha, un saludo. Doctor Leonardo Sabogal, bienvenido también a nuestra emisión en este mediodía. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Oscar, de nuevo, por este espacio tan importante para la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Pues hay un tema, Oscar, importante, usted lo plantea y vamos a profundizar sobre ello porque siempre da mucho para conversar con nuestros especialistas en este mediodía. Iván, hace 8 días hablábamos con el doctor Leonardo, él en Bogotá y nosotros aquí en Cali, y hablábamos de ese maravilloso evento con la participación, decía él, de un centenar o más de naciones, de invitados, donde nos explicaba él y nos mostraba toda la trascendencia, toda la importancia que tenía para los participantes, y nos daba él esa explicación de por qué era trascendental. Y encontramos que hoy pues nos traen como tema central los 35 años de la Corte Constitucional Colombiana, en el marco del Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026, celebrado en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Esto pues nos dice que es un tema verdaderamente importante, doctora Raquel, doctor Leonardo. Por supuesto. Yo creo que en Colombia, en este momento en que nos encontramos de país, es importantísimo que se haya celebrado el Congreso Mundial de Derecho Constitucional 2026, que se ha celebrado en diversos países y esta vez en la Universidad Externado de Colombia fue la anfitriona de la casa, donde todas las demás universidades del mundo, entre esta nuestra Universidad del Valle, nuestra facultad estuvo presente en un tema tan importante como es la defensa de la constitución política en los países. Particularmente en Latinoamérica, estamos enfrentando un proceso de transformación de nuestras constituciones de acuerdo a los nuevos modelos que han llegado de gobierno. Y frente a cualquier tipo de gobierno, indiscutiblemente la Constitución debe de permanecer indemne, porque es precisamente ese pacto constitucional lo que hace que podamos desarrollarnos, progresar y garantizar la democracia, garantizar este proceso que hemos alcanzado en nuestro país, que hemos madurado desde 1886 con la primera constitución, pues que ya dio una estabilidad al país después de una serie de constituciones posterior a la independencia de Colombia, de España, y que duró aproximadamente 100 años hasta 1991, donde pasamos de una constitución pues rígida, confesional, de corte muy conservador, a una ya constitución que respondía a las transformaciones del país, pluralista, participativa, fundada en la dignidad humana. Y por supuesto estamos cumpliendo 35 años de la Constitución de 1991 y nuestra tarea como Facultad de Derecho y Ciencia Política es precisamente ayudar a la pedagogía de nuestra Carta Constitucional para garantizar, proteger
y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Pues sí, tenemos hoy aquí a uno de nuestros profesores que participó en este gran evento mundial de Derecho Constitucional con 2 ponencias, con temas fundamentales que con toda seguridad ahora el profesor Leonardo los va a explicar y que nosotros venimos adelantando en nuestra facultad, Óscar. Esa es la tarea que estamos haciendo. Permítame, doctora Raquel, doctor Leonardo, antes de su intervención con estos temas importantes, uno se da cuenta cómo en Colombia todo termina en manos de la Corte Constitucional, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ahora mira uno que el tema de la doble nacionalidad del presidente electo, que el tema del nuevo festivo que se determinó, también entonces se demanda ante la Corte Constitucional. ¿Cómo garantizar de pronto que haya esa equidad en los procesos y que la Constitución se cumpla y no sea manipulada, doctora Raquel y doctor Leonardo? Bueno, yo le doy la palabra al profesor Leonardo, donde es tema de discusión nuestro de que nuestro país, que sigue siendo adolescente, pues nuestros ciudadanos, nuestras corporaciones, pues no hacen bien la tarea y obviamente la Corte Constitucional, que es la garante de la Constitución, pues tiene que entrar a responder y ser el contener esos intereses que hay de legislar, porque sí, o con intereses ya muy definidos y que posteriormente son declarados normas o leyes inconstitucionales. Profesor Leonardo, bienvenido después de este paso suyo por Bogotá, donde nos ha hecho quedar muy bien con las ponencias que pudo presentar. Muchas gracias, Óscar, Iván, señora decana. Efectivamente, el marco de este congreso, en la versión número 12, muy importante para el derecho constitucional colombiano, porque trae a la palestra las últimas tendencias, los últimos desarrollos, no solo normativos y jurisprudenciales, sino de pensamiento y filosóficos dentro de todo el orbe a raíz del derecho público. Al respecto de la pregunta de Iván, es una muy buena inquietud y fue precisamente uno de los temas que se trabajó en el Congreso, y es esa preponderancia que han alcanzado en los últimos años los tribunales constitucionales, y en eso no solamente el Tribunal Constitucional Colombiano o la Corte Constitucional Colombiana planteada en nuestra carta, sino también en diversos tribunales como el Tribunal Alemán Federal, como el Tribunal Constitucional incluso en países hermanos como Bolivia, Ecuador y demás, y es su trascendencia en el momento de tener que decidir, interpretar y resolver los conflictos más álgidos que se están dando entre la sociedad. En ese orden de ideas se planteó si esa posibilidad de hablar de gobierno de los jueces sigue siendo, digamos, una constante, o si el papel y el rol que vienen desarrollando los congresos o los parlamentos en otros países, así como la rama ejecutiva o los presidenciales, sí está, digamos, haciendo la tarea debidamente. Por eso hace 8 días hablamos de la representación, el rol, la responsabilidad, la confianza institucional. Entonces, en últimas, lo que se está viendo es que a las cortes y a los tribunales están llegando los problemas que no están siendo debatidos, no están siendo deliberados ni solucionados en el Congreso o en la presidencia. Y en Colombia, precisamente, hemos tenido un fenómeno al respecto. Problemas puntuales. Por ejemplo, el tema de eutanasia no ha pasado directamente al Congreso, sino que ha ido precisamente desde un tema jurisprudencial y de sentencia, el tema de matrimonios igualitarios y otros temas que han dejado de alguna forma la confianza institucional en el Congreso y en el Legislativo un poco, desvalorada. La idea es recuperar estos órganos que son mucho más democráticos, como el Congreso. El papel que debe fungir el Congreso debe ser mucho más activo, mucho más responsable, para que no llegue a últimas instancias de los tribunales y las cortes constitucionales. Hay que hacer muy bien la tarea también en los territorios, porque la normatividad territorial también debe funcionar mucho mejor, y hablábamos hace 8 días precisamente de los territorios, porque se nos viene, digamos, un panorama regional muy interesante, y conectando todo esto, si hacemos mejor la tarea en términos de las obligaciones y el cumplimiento constitucional,
no tendríamos por qué estar llegando asiduamente y frecuentemente a las Cortes Constitucionales como Colombia, y lo repito, en otros países. Doctora Raquel, doctor Sabogal, me encantaría conocer los dos temas presentados por la universidad, por la facultad. Hablemos de las ponencias, porque lo noté ese día muy emocionado cuando nos dijo, después de hablar con ustedes, me corresponde hablar. Y pues qué bueno que la gente y que los oyentes conozcan cuando la universidad participa en un evento donde hay más de 100 naciones, más de 100 universidades participando, pues qué maravilloso sería conocer cuáles fueron esos temas, doctora Raquel, doctor Leonardo. Antes de que el profesor Leonardo hable de su ponencia, yo quiero destacar, Óscar e Iván y la comunidad vallecaucana, que indiscutiblemente nuestras universidades dejaron en alto el nombre del país. Colombia en estos momentos quedó demostrado que está a la vanguardia del constitucionalismo contemporáneo y sigue considerándose un referente constitucional garantista, transformador para Latinoamérica, particularmente países hermanos que nos une la misma lengua, las mismas familias, los mismos antecedentes de raíces ancestrales. Y pues nuestra Corte Constitucional es una de las cortes más reconocidas, y los trabajos de nuestros académicos, los textos jurídicos, sus artículos, sus ponencias, demuestran que definitivamente la academia colombiana, desde el ámbito jurídico, político, pues sí hemos hecho la tarea y la continuamos haciendo. Y esa es la tarea también en nuestra Facultad de Derecho. Profesor Leonardo, entonces ahora sí, planteemos muy brevemente la ponencia, cuál fue su objetivo fundamental. Bien, antes de, mencionar las dos participaciones que tuve en nombre de la universidad y de la Facultad de Derecho, contextualmente y muy breve, el constitucionalismo es una corriente y movimiento, además de una doctrina jurídica muy importante, que tiene unas tareas claves, y son la limitación del poder, en segunda instancia la garantía de los derechos, y tercero, la separación y la colaboración armónica de los poderes. Entonces eso, para que la audiencia lo tenga en cuenta y se imagine ese constitucionalismo como un área y como una corriente dentro del derecho que es clave para tener una sostenibilidad social, ¿sí? Y una sostenibilidad de lo que llamamos Estado de Derecho, o incluso Estado Social de Derecho, como lo consagra la Constitución colombiana. Y ahora sí, en cuanto a las ponencias que presenté, una fue enfocada directamente al fortalecimiento de la democracia en escenarios de cambio constitucional. Es decir, cuando hablamos de cambiar la Constitución, nosotros hablamos en nuestra carta de reformas por acto legislativo, o hablamos de una posibilidad de asamblea constituyente, o en última instancia también de un referendo constitucional. Tenemos tres vías de hacer un cambio constitucional, como lo plantea nuestra carta. No obstante, la Constitución nuestra lleva más de 60 reformas, y todas, absolutamente todas, son hechas vía representativa a través del Congreso de la República. ¿Qué fue lo que se planteó en la mesa por parte nuestra? Es darle una mayor incidencia a las otras dos vías de cambio constitucional en términos de educación y de cultura política, y de ser coherentes con la Constitución que se planteó en 1991, la cual define un régimen democrático no solo representativo, sino también participativo, lo que nosotros comúnmente denominamos democracia directa. Entonces hay que impulsar esto más. De hecho, en los territorios se puede hacer uso de mecanismos como los cabildos, y creo que eso lo podríamos hacer en nuestra ciudad para trabajar algunos temas muy importantes de región y de área metropolitana. Y en segundo lugar, para no extenderme, hablé también de la representación en crisis, y no necesariamente de la democracia en crisis.
Se ha venido diciendo en los últimos años que la democracia se encuentra en crisis, pero una tesis que se planteó y que de alguna forma puse sobre la mesa es que la representación es la primera que entra en crisis. El rol del representante viene en una crisis institucional, en una crisis de legitimidad. Y esa crisis no solo pasa por el ámbito jurídico, sino que tenemos una crisis ética de lo público, con fenómenos de corrupción, de arbitrariedad, de autoritarismo, donde, digamos, los ejes carismáticos y las personalidades vienen definiendo muchas veces las decisiones políticas y el futuro, no solamente de los territorios, sino de la nación. Entonces, ¿qué queremos? Representación y representantes más por vocación que representantes por profesión. Es decir, que haya una conciencia de servicio público, como lo indica el constitucionalismo y nuestra constitución política, antes que un servicio que se esté pensando del servidor y funcionario público a través de lo que le pueda ser útil de la ciudadanía y del pueblo. Es volver a recuperar entonces el rol y la funcionalidad de los servidores públicos para tener una mejor prestación de servicio y un mejor cumplimiento de nuestra Carta Constitucional, para no tener que llegar, como lo dijimos en un inicio, a los tribunales, a las cortes y tener que endilgar las responsabilidades de aquellos que han fallado con su encargatura. Hay quienes, doctora Raquel, doctor Sabogal, se escudan, entre comillas, en el tema de, no, es que la ley es como uno la interprete. Escucho yo decir algunas personas, algunos abogados incluso, pero en el marco de la Constitución es una sola. Entonces, ¿cómo marcar esos límites claros para que, si bien den espacio a la interpretación hasta cierto punto, pero se aplique lo que está en la Constitución como debe ser? En el término de lo que plantea Iván, debe haber un control constitucional ex ante que cualquier otro juez o una corte. El control constitucional lo debe hacer cualquier funcionario público. ¿Por qué? Y cualquier particular. Porque todos estamos ceñidos y obligados al cumplimiento de la Constitución y la ley, y eso está planteado precisamente en nuestra Carta Política. Es decir, cuando se va a elaborar un proyecto de ley en el Congreso, tiene que haber toda una responsabilidad frente a la interpretación y a lo que indica la Constitución. No debe de llegar, es que es increíble que estén llegando cantidad de proyectos y ya leyes aprobadas luego a la Corte Constitucional cuando se está denotando desde un inicio vicios procedimentales e incluso materiales que van en contra de la identidad constitucional y de su esencia. Entonces, si los funcionarios en sus unidades, hablo de, por ejemplo, el legislativo, que es determinante, el Congreso, hacen mejor la labor y el control constitucional que deben hacerle desde los procedimientos constitucionales propios de las leyes o de las reformas constitucionales, no tendríamos por qué estar llegando todo el tiempo a los tribunales, en este caso a la Corte o al Consejo de Estado. Y por otro lado, en cuanto a la responsabilidad jurídica, si los funcionarios en Colombia tienen la Constitución política como el primer mandato ético, político y jurídico, seguramente tendríamos menos problemas de legitimidad y mayor compromiso con el desarrollo social que necesita el país. Y ahí, indiscutiblemente, la interpretación, que es uno de los elementos que encontramos de discusión, ¿cierto?, en quien interpreta de acuerdo a los intereses particulares o de grupo, una norma que luego va a entrar en contradicción con su verdadera esencia. Ahí es importante saber también las exposiciones de motivos que hay dentro de un proyecto de ley, qué es lo que llevó a crear una ley para poder interpretarla con base en esos elementos. Es que hay que mirar que el sistema jurídico es sistemático, se interpreta no solamente un artículo en sí, sino en relación con otros artículos, con otras leyes, con otros decretos. Entonces, allí es donde puede caber interpretaciones, pero indiscutiblemente corresponden siempre a intereses que
tratan de desdibujar la Constitución. Hay algo que quiero antes de que terminemos esta conversación hoy, y es de que esto que ha planteado el profesor Leonardo y que ustedes también estamos aquí comentando, es lo que ha llevado al gobierno de los jueces, ¿no, profesor Leonardo? Donde se quejan de que es la Corte Constitucional quien está dictando u ordenando al Ejecutivo o al mismo Legislativo, ¿cierto?, porque no hacen la tarea. Bien lo decía el profesor Leonardo en su ponencia, no se hace la tarea y entonces queda que las decisiones de la Corte se convierten en lineamientos de política pública y política hasta económica y fiscal. Pues qué agradable esta charla y lamentablemente el tiempo se nos va, doctora Ceballos, doctor Sabogal, pero les agradecemos mucho como siempre su presencia y el próximo miércoles estaremos abordando otro tema de gran trascendencia a nivel jurídico. Gracias, estos son nuestros aportes pedagógicos cortos, pero que están ahí para todos. Muchas gracias. Siempre queda uno muy ilustrado y con muchas preguntas. Doctora Raquel, un placer inmenso tenerla en esta mesa de trabajo. Doctor Leonardo, un placer inmenso. Si Dios nos lo permite, el próximo miércoles a la misma hora. A la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buena tarde. Nos despedimos. Feliz tarde para todos. Mi querido Iván, se nos agotó el tiempo. Nos vamos. Este miércoles, mitad de semana, en nombre de Carlitos León, todo nuestro equipo de ingenieros, les decimos mil gracias y mañana, en punto de las 11:30 de la mañana, nuevamente al aire con más y mejor información. Feliz tarde para todos. Mediodía Noticias. Solo noticias.